Ok, como comentaba, esta proto, que lamentablemente es la más común, estamos de acuerdo, en cuestión de costos, inclusive esta es más barata que la otra. Estamos hablando de que, bueno, ahora sí desconozco en cuál sea ahorita el costo de las protos, pero si ustedes van a adquirir una nueva, o si van a comprar un material, inclusive tengan mucho cuidado en que esta, por ejemplo, ahorita está en 46 pesos, ¿no? Este modelo, aquí cotizándolo directamente en Mercado Libre, que normalmente es donde verifico los materiales. Verifiquen que si ustedes van a adquirir alguna protoboard o dos, o si ya tienes alguna y quieres implementar un proyecto más grande y vas a juntar más componentes, bueno, tómate el tiempo y el cuidado de que ese dispositivo en particular sean del mismo tipo, del mismo tipo. ¿Por qué? Porque si yo trato de unir estas dos, pues literalmente no hacen match, ¿no? O sea, no hay forma de que los podamos unir. Si tú tienes varias de este tipo, de hecho, si ustedes observan, esta proto en realidad no es una sola, sino que ya tiene aquí unido otro módulo. Esta podría ser otra protoboard en las cuales se deslizan de manera lateral para que tú puedas tener una proto pues, similar al modelo que yo les había mostrado hace rato. Es más inestable. Estos sí se me han llegado a desmontar de repente equipos o proyectos ya más grandes. De repente llegan a fallarnos precisamente por esa situación. Entonces, de entrada, pues ustedes decidan cuál es la que van a conseguir. A lo mejor por costos puede ser ahí que esta sea un poquito más económica que el otro modelo. Y ya con ella, bueno, lo que van a armar, bueno, ya decidirán cuál sea conveniente. Ahora, algo que es importante, la protoboard, no importa el modelo del que tú me hables, es siempre lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La estructura viene dividida en dos conectores laterales y una zona central para tus componentes. Igual acá, dos conectores laterales y la zona central donde vas a conectar tus componentes. Lo que hace una proto o la intención de una protoboard es básicamente una tablilla de pruebas temporal. Tú no vas a entregar jamás un proyecto, no me refiero a nivel escolar, ¿no? Porque a nivel escolar sí lo hacemos así. Me refiero ya más adelante, ya me refiero a un proyecto profesional o a lo mejor tú mismo que vas a implementar algo para tu casa y quieres hacer ahí alguna adecuación, no la vas a dejar a nivel de proto, ¿no? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es temporal. Tiene muchísimo ruido, tiene capacitancias parásitas que nos estorban. Entonces, cuando tú ya vas a diseñarlo e inclusive quieres que tu sistema se quede implementado a lo mejor de manera más o de manera permanente, lo que te conviene a ti conseguir hay dos técnicas. O haces tu diseño de PCB. El PCB es hacer tu placa, tu circuito impreso de lo que tú quieras trabajar, o puedes inclusive utilizar placas de este tipo que ya traen un diseño similar a lo de la proto. Ahí se alcanza a ver, mira. Este esquema que nosotros tenemos aquí es lo mismo que tú tienes en una proto. Perdóname. Ahí está. La diferencia, ¿cuál es? Que acá lo tenemos recubierto de plástico para que al momento de que yo coloco los componentes no se caigan. Y acá no, acá yo es necesario que tenga que realizar el proceso de ir soldando los componentes en la parte. Los componentes se conectan en esta parte y de este lado es donde tú le das ¿cómo se llama? La soldadura, ¿no? El punto de soldadura para tratar de mantenerlos o de mantenerlo la conexión en su posición. Entonces, para que lo consideres de esa manera. Si tú vas a hacer un proyecto para tu casa, a lo mejor, bueno, pues entonces la mejor alternativa es utilizar alguna de estas placas. Hay de diferentes tipos, ¿no? Las que tenemos en este caso, que son tipo protoboard, placas universales se llaman de tipo protoboard, y esta, bueno, que es una más puras terminales con cobre. Estas se utilizan cuando tú quieres a lo mejor hacer un diseño más compacto de manera rápida. Esto es para hacerlo y resolver un problema de manera rápida. Haces las conexiones y a través de cable, literalmente que tú vas colocando en la parte posterior, vas colocando los cables, pues ya cierras las conexiones, pero en particular a mí este tipo o este modelo que estoy mostrando ahorita no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco un componente y los tengo que unir, literalmente tendré que colocar aquí, ahora sí, el bloque de soldadura
para estar haciendo los puentes o las uniones entre mis dispositivos. Por eso es que en particular yo no utilizo de este tipo, a menos de que se requiera. ¿Cuándo se llega a requerir? Cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando lo he ocupado o lo hemos utilizado. Aquí les voy a mostrar estos dispositivos. Estos son unos módulos Wi-Fi para Internet de las cosas. Estos modelos o estos módulos tienen una serie de terminales cuya distancia entre ellos me impide, ¿estamos de acuerdo?, conectarlos en una proto normal. No porque no entre, o sea, yo lo puedo montar en la proto sin ningún problema, ¿ok? Y ahí lo mantengo. Pero esto, ya ahorita veremos que genera un corto en mi protoboard. En realidad eso a mí me va a estar dando un corto. ¿Por qué? Porque las terminales de la protoboard están conectadas de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, no siempre es conveniente utilizar este dispositivo. Inclusive si tú dices, pues lo montamos en esta, aquí se va a ver más claramente que si este dispositivo lo montas, bueno, todas las terminales, déjenme ver si entra, es que el tamaño está muy justo. Y ya lo había montado en otro. Bueno, aquí el problema de este dispositivo, ahí está. Es que fíjense, si nosotros observamos ahí, se alcanza a ver, me parece, de manera lateral. Las uniones me permiten, ya no, aunque lo puedo montar y lo puedo soldar, estoy poniendo en corto todos los pines de este componente, de este dispositivo. Por esa razón es que muchas veces, bueno, entonces dices, si yo voy a utilizar este dispositivo, tendría que utilizar una placa de este tipo, ¿no? Porque ahí al colocarlos, pues todos quedan por separado y yo ya con cables voy uniendo las conexiones que necesito implementar en ese momento. Entonces, de entrada, esas son las opciones que tú tienes para hacer un diseño de manera temporal. Utilizando la protoboard, utilizando placas de tipo protoboard universal, utilizando placas nada más perforadas para hacer tu diseño. ¿Cuál te conviene? Bueno, para empezar siempre empezamos con la proto, porque es la temporal, es la más rápida, no necesito soldadura, ni cautín, ni nada para poder empezar a hacer mis diseños. Pero una vez que ya estamos empezando a lo mejor a construir nuestros prototipos, bueno, esto lo tenemos que pasar a un circuito impreso, que ya eso sería tarea de otro momento, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la proto y cómo tengo que hacer mis conexiones en este dispositivo? Ahí está lo interesante, aquí es donde empezamos. Primero, si ustedes revisan, observan, los extremos en cualquiera de los dos modelos vienen marcados con color, con una línea de color, que me indica dónde hay continuidad o dónde está la conexión en los extremos. En este caso, por ejemplo, para esta protoboard, yo tengo continuidad en este cable de manera horizontal de este punto a este punto. Después el color me está indicando que de aquí para acá ya no hay continuidad. Lo mismo sucede con la línea azul aquí, la línea roja y azul al centro y a los otros extremos. Eso es lo que sucede con esta protoboard. En este modelo, ¿estamos de acuerdo? La continuidad va de un punto hasta el otro extremo. Si se dan cuenta, aquí, a lo mejor para mí, no tuve la necesidad de colocar componentes o cables en medio de puente o de continuidad o de puenteo para que hubiera voltaje desde un extremo hasta otro. Con hacer a mí esta conexión que yo estoy montando aquí, si ustedes se dan cuenta, y esto es recomendable, ¿no? Esto es como cuando vas a empezar con tu proto, si se dan cuenta, pues yo no tengo ningún componente, pero yo siempre mantengo mis conexiones, independientemente de la parte en la que estamos, ¿no? Tus conexiones, ¿para qué? Para que si yo conecto voltaje en esta terminal desde mi fuente, ese voltaje ya lo tengo disponible a lo largo de cualquier lugar donde yo lo requiero. ¿Por qué? Porque ya hay continuidad en todas las terminales de color rojo. Entonces, si yo de repente coloco un componente en esta parte, bueno, pues entonces ya puedo, y necesito alguna línea de voltaje, la mando aquí, no necesito mandar el cable hasta acá arriba, y lo cual va generando que los componentes o los diseños se conviertan en algo horrible, ¿no? Sistema es que ahí me va a mostrar o me va a generar una continuidad, pero de manera vertical. ¿Estamos? Aquí ya no es como lo teníamos, que era horizontal. Todo esto está conectado de manera continua. Aquí no, aquí la continuidad es vertical, pero está dividida por esta sección. Si yo conecto un componente, por ejemplo, en esta terminal, que vendría siendo la J por la línea que tengo aquí, la J40.
¿Estamos de acuerdo? Ese componente ya está conectado con la I40, la H40, la G40 y la F40. Todas estas están en continuidad. Si yo quisiera comunicarlo hacia este extremo, aquí ya son independientes porque se está separando mi dispositivo. ¿Ok? Entonces, de una sección hacia la otra es donde tenemos continuidad vertical. Y aquí ya coloqué yo un componente que es lo que nosotros vamos a trabajar. Este tipo de circuitos integrados, ¿estamos de acuerdo? Son los que vamos a utilizar en nuestro diseño. Si ustedes recuerdan inclusive de la clase pasada, el día de ayer que estábamos ahí revisando, mencionábamos que una de las matrículas que tenían mis circuitos integrados eran la 74 LS04. Ay, perdonen, aquí está, ya voló. Este circuito integrado que tengo aquí, no se alcanza a ver ahí muy a detalle la continuidad, los componentes, la matrícula. Ahí estamos, creo que bien. Ahora, ¿qué sucede en este dispositivo? En este dispositivo 7404 me da la matrícula. Para poder hacer el montaje, no se debe de conectar solo donde cabe el componente, sino se debe de conectar en la parte central. Aquí es donde tú vas a conectar tus componentes, siempre. ¿Estamos de acuerdo? De un extremo hacia la otra mitad. ¿Para qué? Para que mi sistema, vean, tiene que entrar firme. No se puede quedar ahí que medio entró un extremo bien y el otro no. Mi sistema tiene que entrar firme para poder hacer las conexiones de manera continua. Siempre los componentes van en la parte central. No se trata solamente de acomodarlos donde quepan. Yo acá tengo componentes en este bloque, ¿estamos de acuerdo? Pero en este bloque los tengo para no perderlos, para que se queden aquí montados, no porque los esté utilizando. Si yo voy a utilizarlos, tendrán que colocarse en esta parte. Otra recomendación, no sé si se alcance a apreciar ahí, se ve medio mal, a ver qué tal nos da la cámara. Ahí estamos. Bien, los circuitos integrados tienen su matrícula, pero en uno de los extremos viene marcada una cuña. ¿Estamos de acuerdo? ¿A partir de qué punto debo de empezar a contar los pines de mi circuito integrado? Si yo tengo, como por ejemplo aquí, un componente, estos que tengo aquí en la parte intermedia, son componentes de 8 pines. Esos 8 pines se cuentan literalmente siempre en forma de uña. Desde el pin 1, 2, 3, 4 y en forma de la cuña seguimos 5, 6, 7 hasta el pin número 8. Porque cuando yo reviso la hoja de datos, y si recordamos, como veíamos ayer, ahí me indica cuáles son entradas, cuáles son salidas. Bueno, yo tengo que saber qué número sería el correcto para poder hacer mi conexión, para poder empezar a conectar mi dispositivo. Acá tengo componentes como las compuertas que estábamos montando de este lado, ¿ok? Que son componentes de 14 terminales, de 16 terminales. ¿Cómo los vamos a contar ahí? Exactamente igual. Esa estructura es la misma sin importar de la cantidad de pines que tú tengas. Mis compuertas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terminales en la parte inferior y luego la cuenta va 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los que manejan 14 pines. Este tipo de encapsulado, ¿estamos de acuerdo? Estos tipos de circuitos integrados que estoy utilizando aquí son circuitos integrados que el encapsulado es para protoboard, para diseño de circuito impreso donde los componentes se van a conectar a los extremos. Hay otros encapsulados que son superficiales, que son, ¿cómo se llama? Cuadrados, que son distintos y esos tenemos que verificar en la hoja de datos dónde va cada uno de los pines. Y aquí, en este caso, aunque sean de 28 terminales, como es esta, me parece que es una memoria, es una Atmel, ¿ok? Esta memoria, hacemos lo mismo, empezamos a contar desde la 1 hasta la 14, damos la vuelta, la 15 hasta la 28 en este extremo. Entonces, dependiendo del componente que tú vas a utilizar, siempre se deben de conectar los circuitos integrados a la parte central, al menos los que voy a trabajar. Ya para resguardarlos, bueno, los conectas donde quieras, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pues aquí está, ¿no? Cuando los compramos, nos los entregan inclusive en esta forma, ¿ok?
Esta base que tengo aquí, esto no es un circuito impreso, esto se le conoce como una base o zócalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué se utilizan? Si yo esto, estamos de acuerdo, trabajando, imagínate que ya vas a colocarlo, ya lo vas a montar y lo vas a dejar. Si a ti se te ocurre colocar tu componente por el otro lado, claro, montamos el componente y le ponemos puntos de soldadura, estás soldando directamente tu circuito integrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso, si tu técnica de soldar no es la mejor, bueno, te va a generar ahí a lo mejor algún problema, un corto, que es lo más común, ¿no? Siempre, siempre, siempre batallamos con que la soldadura nos queda tan junta que se hace un corto. Entonces, lo que yo te recomiendo es, haces primero esto. Ponemos una base, un zócalo, estos son universales, hay de 8 pines, a este es de 16 pines, después me va al de 28 pines hasta 40. Ajá. Hay algunos que traen un broche para montar y desmontar los componentes. Ahorita les muestro si quieren uno que ya está implementado en un prototipo, ¿no? Que tú puedes conseguir. Pero entonces, la ventaja de hacer esto es que si yo estoy empezando a hacer mi proyecto, como se los menciono constantemente, lo primero que debes de hacer es, cada paso que des debe de ser correcto. Estamos entonces, si yo voy a montar mi componente, yo coloco en soldadura esto. Le pongo soldadura y listo. Ahora, ya cuando lo voy a montar, pues lo puedo poner y quitar sin dañar mi componente. Por eso se utilizan las bases. Inclusive, si tú dices, ya tengo mi diseño y tengo que cambiar un componente, pues, o se quemó este componente, perdona, ya llego, lo quito y ponemos el nuevo circuito que vayamos nosotros a utilizar. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta base de tipo zip, ¿estamos de acuerdo? Es un zócalo, es lo mismo, pero tiene un seguro. Yo aquí muevo el seguro y el componente lo puedo montar y desmontar. Lo ajusto y ese componente ya no se zafa. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, una base como esta te sale en 4 pesos, una base como esta te sale como en 50 pesos. No le vas a estar colocando una base zip a todos los componentes que necesitas, solo a los microcontroladores, a dispositivos que tienes que estar utilizando constantemente o estar sacando y metiendo en tu tarea o en tu proyecto. Bien, entonces ya tenemos nuestra proto. Para trabajar con la proto, como decíamos, siempre los extremos van de manera horizontal, desde un punto hasta el otro punto. ¿Estamos de acuerdo? La continuidad, salvo que no tenga marcado el color que viene en los extremos de manera continua. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hace algunos años, como 5 o 6 años, empezaron a salir protos que se ven exactamente igual a estas y, bueno, los chinos ya saben que están en todos lados, ¿no? Chinas, por supuesto, pero no con los estándares americanos, sino chino 100%. Traen el color, perdóname, traen el color corrido desde un extremo hasta el otro y la continuidad no es completa. Muchas veces me tocó revisar proyectos en los cuales toda la circuitería, todo el montaje era correcto, pero no funcionaba. Y era porque las protos que sus compañeros estaban usando, a pesar de que tenían el color marcado continuamente, a la mitad rompían la continuidad como en la primera proto que les estaba mostrando, ¿no? Aquí esta proto al menos me lo está indicando. Me dice, ¿sabes qué? De este punto a este punto no hay continuidad. Pero nosotros hay ocasiones que compramos protos como esta, que me marca el color continuo sin ningún problema, y ya cuando me doy cuenta y hacemos mediciones, no pasa el voltaje ni la corriente en estos extremos. Entonces, yo les recomiendo ahí que si tú no estás seguro de que si tu proto tiene o no continuidad, bueno, le pongas un jumper. Un jumper me refiero a un cablecito, como los que están aquí, por ejemplo. ¿Estamos? Déjame ver si se alcanzan a ver en el color porque se ven casi iguales. Aquí yo le estoy colocando un jumper para darle continuidad, aunque aquí estoy seguro de que no la tenía. En las otros protos que a pesar de que dice ahí que sí la marca, no está esa continuidad. ¿No? Entonces, es que no servía la proto o es que no tenía continuidad. La verdad es que en términos ya prácticos y hablando de lo que sucede normalmente en clases, muchas veces comentan, es que la proto no sirve. No es cierto. La realidad es que la principal falla es errores en conexión. Errores en conexión por detalles de que
se nos pasaba la continuidad, de que no puenteamos de arriba hacia abajo, de que las compuertas no están polarizadas correctamente. Entonces, todo ese tipo de detalles, de repente es cuando realmente les afecta y te quita muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no es el hecho de que te queme un componente o no, sino que perdiste toda una noche en estar armando un circuito, lo desarmas, lo vuelves a armar, lo desarmas, lo vuelves a armar, para que no te queda por un error tan trivial. Entonces ahí es donde yo les recomiendo, y por eso tal vez estoy invirtiendo tiempo en esta parte para que no les vaya a pasar. ¿Estamos? Pero bueno, entonces, retomando, cuando tú vayas a conectar un esquema en tu protoboard, cuando vayas a armar un diagrama, recuerda que en los extremos, esa es recomendación, lo podrás modificar de acuerdo a tus necesidades. En los extremos vas a tener los voltajes y en los centrales tus componentes, tu continuidad. ¿Estamos? Ahora, ya cuando yo tengo que empezar a armar mis circuitos, bueno, dependiendo de lo que tú tengas que armar, pues tendrás que ir siguiendo el esquema o el diagrama que no es necesariamente el mismo, ¿estamos de acuerdo? O la misma forma que tu componente. ¿Ok? Voy a hacer la prueba o a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Cuando nosotros revisamos nuestro diagrama, que nos dicen, hay que armar este esquema, este diagrama, ¿ok? Pues resulta que, si observamos, me dice ahí que lleva un diodo, LED, una resistencia y a tierra. Y me dicen, hay que armar este diagrama, mi batería. Ok. Eso que yo tengo ahí no tiene por qué verse físicamente igual a esto, a cuando yo lo armo. ¿Estamos? Entonces, lo que debo de tomar en cuenta es la continuidad o los nodos de trabajo de mi sistema, de mi diseño. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi LED. Para determinar cuál es el extremo positivo o negativo del LED hay varias técnicas. La primera de ellas es revisar el largo de los pines. ¿Estamos de acuerdo? Largo o la terminal más larga es la positiva, la más corta es la negativa. Si tú haces lo que yo, que los cortaste, porque pues no lo quiero que esté volando en el LED, lo quiero más abajo o fijo, o ya lo voy a montar sobre un componente, un diseño, pues esos pines se cortan y se cortan del mismo tamaño o se cortan al contrario de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente técnica? Si nosotros observamos el LED desde abajo, ¿estamos de acuerdo? Y lo pudiéramos revisar ahí. Se supone que la base del LED es circular. La realidad es que en cuanto ustedes tengan su material o los que tengan ahorita a la mano lo puedan revisar, el LED, si lo ves desde abajo y dirías, debe de ser circular, no es cierto. Los LEDs tienen una barra, un lado que es recto, que te está indicando precisamente que el pin que sale de ese lugar es el pin negativo. ¿No estamos? Entonces, esa es otra forma en la que tú te puedes dar cuenta cuál de las terminales de tu LED es el positivo o cuál es el negativo. ¿Por qué? Porque si ya les cortaste, me parece que ahí se alcanza a apreciar, ¿no? El extremo. Si tú ya le cortaste los pines a ese LED, a ese componente, bueno, ya alteraste posiblemente cuál era el positivo, cuál era el negativo. Y todavía hay una técnica más que a lo mejor no es muy común porque depende del material con el que está está hecho ese LED. Aquí lo que refiere es el interior de este LED. Algunos, como el que estoy mostrando en este momento, son translúcidos. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes observan, hay superficies o dos superficies de distinto tamaño. Ahora, esta técnica no es tan recomendable porque ya en los nuevos LEDs, dependiendo de los colores, también puede darse un cambio ahí. Pero si tú pudieras revisar este LED por la parte interior, ¿estamos de acuerdo? Tienes dos terminales, una muy pequeña y otra terminal que es mucho más grande. La que es más grande, ¿estamos de acuerdo? Es la negativa. La positiva es el otro extremo de tu componente. Entonces, ahí tienes tres técnicas o tres formas de identificar cuál es el positivo, ¿no? Viendo el interior, viendo las terminales, repito, sobre todo si no las has cortado,
Si tú estás empezando, la más fácil es la de los pines. Si tú tienes que cortarlos, un consejo, pues cortarlos dejando más larga siempre la positiva. Y la otra o la última es revisando la base del LED, cuál es la que está pegada a la barra. Te repito, se supone que es un círculo, pero en realidad está cortado en un extremo y eso hace que mi dispositivo me marca la terminal negativa. ¿Estamos? Entonces, ahora, ya cuando yo voy a empezar a hacer las conexiones, necesito, pues lo recomendable es con tus componentes a la mano. En este caso tengo mi LED, tengo la resistencia. Me parece que no hemos platicado al respecto de las resistencias, pero vamos a mencionarlo de manera muy rápida, ¿no? Las resistencias tienen un código de colores que te determina el valor de cada una de ellas. Esos valores o esos colores a mí me dicen, por ejemplo, esa resistencia es un rojo, amarillo, café. Me están dando un valor de esa resistencia. Si yo observo la siguiente que tengo acá, me dice, ok, tienes una resistencia que en este caso es un rojo, rojo, café. Y hasta el otro extremo hay un dorado. ¿Estamos de acuerdo? Igual en el caso del anterior, hasta el otro extremo había un dorado. Acá tengo otra resistencia. ¿Estamos? En este caso, esta resistencia tiene los colores café, negro, ahí no se alcanzó a ajustar muy bien el zoom, pero bueno, el café, negro y amarillo. Cada uno de los colores de las resistencias que tú estás manejando van a darte el valor final de tu resistencia. Ahora, la cuestión del tamaño. ¿Qué tiene que ver el tamaño de cada una de esas resistencias? La potencia que pueden disipar, es decir, el calor que van a soportar en esencia. ¿Cuál es la corriente más alta que le puedes alimentar a esa resistencia? Ahí está una resistencia que es de aproximadamente de 1 watt. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí tenía, ya no las encuentro, no sé dónde estén, pero bueno. Material de muchos años, ¿no? Ya por un lado y por otro ya no sé dónde quedaron. Pero bueno, por ahí tenemos resistencias de 1, de 2 watts que parecen pedazos de gis, de tiza. Estamos por el tamaño, por la cantidad de calor que tienen que disipar. Nosotros, en nuestros componentes, en nuestros diseños, las resistencias más pequeñas que tenemos aquí, que son de 1/4 de watt, no son suficientes para poderla trabajar, siempre y cuando el valor sea el adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Y no tendríamos ningún problema. Ahí sí yo lo que les podría decir es que cuando vayan a conseguir resistencias para nuestros diseños, bueno, no hay de qué preocuparse. Nuestros diseños literalmente son de baja potencia. No te vas a quemar, no vas a dañar las instalaciones de tu casa porque quemaste tus componentes. No, lo peor que puede pasar es que quemes tu fuente de voltaje, literalmente. Pero nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera armar el diseño que teníamos aquí implementado, este circuito, bueno, yo tengo que adecuarlo a cómo están mis conexiones, a cómo está mi espacio, de tal manera que se cumpla ese diseño en el proyecto que yo quiero cumplir. Recuerda lo que te dije hace un momento, no pienses en la forma, piensa en las terminales, las conexiones que tú tienes aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo mi fuente de energía, mi batería, esa batería debe de ir conectada al interruptor. En este caso es un interruptor. Del otro lado del interruptor llevo mi diodo LED con una resistencia y las dos están conectadas a tierra. Lo puedo conectar tal y como lo tengo en ese esquema o lo puedo dejar conectado como se ve aquí en el diseño. ¿Estamos de acuerdo? Lo dejo aquí para poderlo tener a la mano. Ahora, por supuesto que estamos haciendo un esquema muy, muy sencillo. No voy a meterme en cuestiones más complejas si no lo amerita todavía. Entonces, ¿cómo voy a realizar esa conexión? Yo te dije hace un momento, si tú te encargas de suministrarle energía a la línea roja o al extremo rojo de tu sistema, ya puedes tomar la batería de cualquier punto. ¿Estamos de acuerdo?
Ya lo demás es ir formando las conexiones que me pide el diseño. Aquí me dice mi esquema que la batería debe de alimentarse a un interruptor. Ok, voy a conectar mi batería, cualquier línea roja, la pongo y la monto de esta forma. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué es donde está llegando mi batería? Cualquier conexión que hagas en la 51 va a estar unida a la batería. ¿Ok? Entonces, la parte de los interruptores, como les decía hace un momento, ¿no? Yo sé que idealmente deberíamos de tener todos nuestros componentes, todo lo que nos marca el material, pero un interruptor es algo tan simple como que un cable que está abierto o cerrado, dependiendo de la conexión que tú quieras hacer. Bueno, pues entonces nosotros podemos hacer uso precisamente de esa estructura. Aquí no voy a meter porque por ahí, por ejemplo, algunas personas comentaban, no tenemos materiales. No te preocupes, hay cosas que sí necesitas conseguir, hay otras que podemos ir implementando nosotros de acuerdo a lo que tenemos a la mano, ¿no? Aquí voy a utilizar un cable que muchos de ustedes ya conocerán, que de repente habrán visto en proyectos, son los gloriosos cables DuPont. Estos cables DuPont, en particular, son muy rápidos y prácticos para hacer los diseños en la proto. Pero si a mí me dijeras cuál funciona mejor, estar buscando un alambre para estar haciendo las conexiones o los DuPont, el alambre. ¿Por qué? Porque me evita que el diseño quede todo. Si yo tengo que hacer una unión entre la línea 51 y la 50, lo cual pude haber conseguido con un cable de tamaño mucho menor, aquí no tengo esa opción. Por eso es que a mí no me gusta usar esto, pero bueno, ahorita por las condiciones lo voy a dejar ahí. El siguiente punto sería, hay que conectarnos ahora a la terminal positiva de mi diodo, a la terminal positiva. Ok, yo voy a plantearlo que mi terminal positiva, la voy a mandar a la diodo, va a ser aquí la línea 47, por ejemplo. ¿Estamos? Y veamos. ¿Qué es lo que acabo de hacer y cómo acabo de conectar mi diodo? Ahí está. Los componentes se conectan de esta manera para que sus terminales no estén en la misma línea. La entrada del diodo es literalmente la línea 47 y la salida del diodo es la 46. Si yo hubiera conectado el diodo porque se me pasó o porque ahí estaban libres esas dos terminales de esta manera, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está. La estoy poniendo en corto porque recuerden, la parte central de la proto es la misma línea. Entonces, esto, cuando haces una conexión, pues puede darse el caso de que simplemente el diodo no prenda. Pero también puedes tener el caso de que tú quemas tu componente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí repito, la entrada deberá de ser un nodo de la protoboard y la salida sería la siguiente línea. Ok, ¿a dónde va la siguiente línea? Va a una resistencia y después a tierra. Con el código de colores, observo, verifico, las resistencias para los LEDs deben de ser de valores de 220 ohms, 100 ohms, 330. ¿Por qué? Porque si sacamos el análisis de ley de Ohm, aquí, este circuito, ¿estamos de acuerdo? El diodo, ya sabemos que el diodo, el voltaje del diodo, perdóname, va a ser dependiendo del tipo de material. La resistencia del diodo prácticamente es cero, no limita nada la corriente. La corriente de este circuito solamente va a depender del voltaje de entrada sobre la resistencia que tienes aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Prácticamente eso es lo que nosotros tenemos. Si yo pongo 5 volts de alimentación sobre 220, estamos hablando... Ahora sí que si hacemos el cálculo por ahí, bueno, en términos me va a quedar en miliamperes. Por eso, si tú pones aquí de 220, de 100 ohms,
hasta 330, la cantidad de corriente que vas a tener va a ser suficiente para que ese LED encienda de manera correcta, lo siguiente. Aquí va un error que normalmente cometemos, ¿estamos de acuerdo? O que sucede mucho, sobre todo cuando empezamos a armar nuestros componentes. Decimos, tengo que conectar la resistencia, sí. Ok, y lo montamos porque el diagrama, hay veces que nos encontramos diagramas que me dicen el diodo y del otro lado del diodo la resistencia, de esta manera. Hay veces que nos encontramos esquemas, denme 2 segundos porque ya me hice bolas aquí entre todo. Ok, encontramos esquemas de esa manera, que el diodo está dibujado de frente a la resistencia, mutuamente. Entonces, cuando lo vamos a armar, pues resulta que la ponemos al frente y la ponemos así. No sé si alcanzan a verlo ahí. Eso se parece mucho al dibujo que hice hace un momento, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la salida del diodo, que era esta terminal, tenía que estar en el mismo nodo que la resistencia. Para cumplir con eso, esto está incorrecto. Este esquema que nosotros tenemos ahí es incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nosotros tendríamos que haber puesto es literalmente, si querías hacerlo de manera horizontal, a ver, no déjenme ver que si ajustamos aquí el foco. Ahí está. Ahora sí. Esta estructura ya están sobre la misma terminal mi nodo. Ya la resistencia está unida al otro extremo del LED. Y ahora, como te decía hace un momento, yo no me preocupo ni pienso en la forma que tiene el diagrama que estoy trabajando. Lo que yo pienso es a dónde va la conexión. Del otro lado de la conexión va a tierra. Ah, bueno, pues entonces, del otro lado de la conexión, de la resistencia que yo tengo ahí, debe de irse a tierra. ¿Ok? Por eso pongo las terminales de voltaje y de tierra aquí, porque en el momento en que yo lo conecte de este extremo a cualquiera de las líneas azules, estoy cerrando mi circuito en tierra. ¿Estamos? No necesito alimentar o conectar hasta donde estaba la entrada de la tierra. Yo podría haberlo puesto así. Si tengo un cable más largo, lo puedo hacer llegar de este extremo hasta la tierra que tengo aquí abajo. Entonces, ahí tú tienes esa ventaja de poderlo conectar en cualquier extremo que sea la línea azul. Por supuesto que siempre y cuando haya continuidad en toda tu superficie. Y ahí ya tengo mi primer esquema. Ya tengo diseñado mi primer esquema. Pam, pam. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Esta terminal, por supuesto que la estoy utilizando como mi interruptor. ¿Estamos? Por ahí tenemos otros interruptores que podríamos utilizar y trabajar, sí. Unos de ellos son estos interruptores, que son los gloriosos Deep Switch. Es un paquete, este es un paquete de 8 interruptores. Pero estos interruptores se conectan igual que los circuitos integrados, ¿de acuerdo? En la parte lo que voy a hacer ya en este caso es que del otro extremo del pin número 7 voy a unir a este extremo y repito, vean a dónde lo conecté, es más, lo puedo poner acá arriba, ¿no? Para que se vea más claramente. Debe de coincidir la terminal que estamos usando nosotros en el mismo nodo. Si no, no hay continuidad. Y ahora, bueno, ya no tengo esa opción, ya si yo le coloco un cable, estamos, en lugar de estarle colocando el, ¿cómo se llama este? El jumper, el DuPont, yo me tomo el tiempo de estar buscando las conexiones, ahí es donde tu diseño, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿te inviertes más tiempo? Por supuesto que sí, ¿no? No es lo mismo estar poniendo DuPonts al aventón que estar midiendo y cortando los cables de manera adecuada. Pero para mí es más fácil revisar esto y voy a tener menos riesgo de que se atore, se enrede y se desconecte que el cable DuPont. Pero ya tengo mi diseño, mi esquema. Ya puedo probarlo. Ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos probar. Entonces, yo salgo, o mi corriente aquí va a salir por la terminal positiva, pasa por el deep switch, es decir, el interruptor, y del otro extremo
llega a la terminal positiva del LED, que es la primera que tengo acá. Del otro lado del LED ya sale a la resistencia porque están conectadas en la misma línea vertical. ¿Estamos de acuerdo? La resistencia y el LED están en la misma línea vertical y del otro extremo ya tengo mi resistencia, el cable a tierra. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Va. ¿A qué va? Muchas Sin problemas. gracias. Yo No, les había comentado, muchachos, todos en la casa tenemos cables de tipo celular, ¿estamos de acuerdo? Que ya nos están fallando, que el clásico no tengo que estarle moviendo para que conecte, o simplemente, pues si no tengo, puedo comprarme uno. Y yo recomiendo esta opción, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo puedes conectar. No se les vaya a ocurrir, muchachos, conectarlo a la computadora, al puerto de la computadora. ¿Por qué? Porque si tú llegas a generar un corto de este lado, ese corto lo estás haciendo de la corriente que te da la computadora. Utiliza un eliminador. O sea, a estas alturas del juego, en nuestro día a día, todos tenemos estos módulos, ¿no? Uno o dos por ahí que podemos utilizar. Entonces, este es una fuente de voltaje. Me da 5 volts. Y estos 5 volts yo los puedo utilizar para alimentar todos los circuitos que nosotros necesitamos en nuestro curso. Todos, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor tú dices, híjoles, es que yo en otra materia necesito voltajes de arriba de 5 volts, 12 volts, 8 volts, 9 volts. Voy a trabajar con amplificadores operacionales y esos necesitan más menos 9 volts o más menos 12 volts. Ok, ¿qué puedes hacer? Hay varias opciones, ¿no? La primera de ellas, déjenme buscarlo porque entre que estuve preparando las cosas, moví todo, aquí está. Si tú consigues, aquí estoy, un eliminador del juguete que tenías cuando eras niño o de algún teléfono viejo que tengas por ahí, estos te van a dar distintos voltajes. Aquí nos dice cuánto me da. ¿Ok? Este dispositivo tiene una señal de entrada de 120 volts a 60 Hz con 8 watts y a la salida me da 9 volts con medio amper, 450 miliamperes. O sea, medio amper. Un motor o quieres que este circuito tenga que activar un selenoide. Estos dispositivos, la corriente, ¿estamos de acuerdo? Y el voltaje multiplicados te dan la potencia. 9 por 450, pues te va a estar dando ahí la cantidad de watts que te puede dar a la salida. Entonces, si yo esto lo conecto en un sistema con un motor o 2 o 3 servomotores, pues de repente el voltaje se me va a caer, se me va a ir disminuyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú quisieras hacer un proyecto, ¿estamos de acuerdo? O ya más, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya más profesional, ya donde tengas una estructura no implementada o improvisada, si queremos llamarlo de cierta manera a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Permítanme porque otra vez ya perdí el componente que les iba a enseñar. Bueno, tú puedes conseguir inclusive elevadores de voltaje. Fuck. Aquí lo teníamos. Pero entre tanto movimiento, ahorita busco otro. Denme 2 segundos porque si no lo voy a perder. Ay, Pues ¿dónde como una quedaron? perilla eso. ¿Mandé? Bueno, es como que le vas moviendo una perilla. Bueno, no una perillita, sino Exacto. Para ajustar. Estos me sirven para ajustar o el voltaje o la corriente, disminuirlos, estamos de acuerdo, dentro de ciertos rangos, pero no me van a dar más de lo que me puede dar la fuente. Si yo tengo esta fuente, este es de 5 volts, yo puedo hacer con un potenciómetro un arreglo para que me dé, por ejemplo, los 3.3 volts que utilizan hoy en día los microcontroladores. Si yo tuviera que sacarle 12 volts, estoy buscando, por ejemplo, denme chance porque yo tenía aquí un elevador de voltaje. Los elevadores de voltaje son circuitos, bueno, voy a usar ya tenía uno abierto y preparado, pero quién sabe dónde quedó entre tanto movimiento. Los elevadores de voltaje, como por ejemplo, son circuitos que tienen una terminal, ahí estamos, de este lado, ahora sí está en orden. De este lado tengo mis terminales de entrada, entrada positiva, entrada negativa, y de este extremo tengo la salida, ¿estamos de acuerdo? Salida positiva, salida negativa. Esto es para corriente directa. Ya corriente alterna serían otros términos, otras cosas, otras situaciones distintas. ¿Estamos de acuerdo? En corriente directa,
estos elevadores de voltaje me van a funcionar, pero dentro de cierto rango, ¿no? No es así como, conéctale 5 volts y sácale 200. O sea, no hay forma. Y de todas maneras, estos no son de potencia, son para elevar voltajes, ¿estamos de acuerdo? Con arreglos especiales, ahí tus bloques de componentes, tus tiristores. Pero bueno, estos dispositivos me permiten hacer un ajuste. Tengo el potenciómetro, que ustedes observan aquí, esta piececita de color azul, es lo mismo que que yo tengo acá. La diferencia es que yo la puedo ajustar de manera muy sencilla con las manos, mientras que es una calibración, inclusive estos potenciómetros se les llama multivueltas o de precisión, y se tiene que calibrar con desarmador para que se quede fijo y ya no se modifique el valor que me van a estar dando. Pero bueno, entonces, esos elevadores de voltaje a nosotros nos van a permitir literalmente llevar la señal de salida de los 5 volts hasta los 12 volts sin problema. ¿Ok? Y esos sistemas ya los tienes que consultar ahora sí que de acuerdo a las condiciones de tu proyecto, qué es lo que quieres hacer en tu proyecto. Si nosotros volvemos a enfocarnos a lo que queríamos y decíamos, yo tengo la necesidad de dar 5 volts, yo te recomiendo que utilices esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo más factible, es más fácil, inclusive no lo vas a tener conectado todo el tiempo, ¿no? Pues nada más cuando quieres hacer tus pruebas, pues literalmente ya tienes tu cable preparado, conectas, desconectas y después lo dejas otra vez para cargar tu celular sin ningún problema. Pero bueno, entonces, ahora, ¿y cómo voy a alimentar de aquí a este circuito? Pues utilizando mi cable. Como bien sabemos, como les decía hace rato, ¿no? Los cables normalmente nos fallan en esta parte, es donde estamos batallándole, porque es la que entra constantemente en movimiento al momento de conectarlo y desconectarlo. Los cables de este tipo hay de dos formas. Los que me transportan datos y voltaje o los que nada más me transportan voltaje. Los que me sirven nada más para la parte del voltaje, solamente tienen dos terminales. Cuando nosotros, aquí yo ya lo abrí para ahorrar un poquito de tiempo, lo abrimos, estamos de acuerdo, cortamos, y no sé si alcanzan a ver, ahí traté de dejar a la vista todavía parte de las terminales que nosotros tenemos. Tenemos un cable blanco, un cable verde, que son los que me manejan los datos y señales de sincronización, ¿estamos de acuerdo? Y cable rojo y cable negro. Estos son los de alimentación, los que manejan los 5 volts. Si yo tengo mi puerto de salida de la computadora, yo lo conecto y aquí voy a obtener el voltaje de medición, o mis 5 volts que estarían trabajándose en este caso. Esto es lo que tú tendrías que hacerle al sistema. Yo te recomiendo, no lo conectes, compañeros, lo llevan de esta manera y ahí estás, cada ocasión que lo necesitas, trenzándolo y tratando de meter. Esto, muchachos, es cable. El que yo conecto aquí se llama alambre. La diferencia, el cable tiene muchos hilos. Es el que si tú destapas alguna vez un conector de la pared de tu casa, es probable que encuentres cable, que son de muchos hilos y que hay que estar trenzando, ¿no? Girándolos. Para la proto, conectar cable es muy complicado, necesito alambre, entonces yo sí les recomiendo que se tomen el tiempo de soldarle en estos extremos, ¿estamos de acuerdo? Unos jumpers para poderlos montar en tu circuito y sea más fácil de trabajarlo, de utilizarlo. Igual con el caso del eliminador, si tú tienes un eliminador de 5 volts, haces prácticamente lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, estamos de acuerdo. Este es un eliminador a 5 volts, el cual se cortó. Aquí ya está el cómo te quedaría, ¿no? Bueno, nada más bien hecho. Estoy utilizando una punta de las que se trabajan en los, ¿cómo se llama? En los cables DuPont, por ejemplo. Lo abres, lo montas y listo. Ahora, no lo vas a quemar, no le va a pasar nada a tu diodo. Literalmente no le va a pasar nada a tu componente, a tu diodo. Tú sacas tus dos cables, el color negro va a ser tierra, el color rojo va a ser voltaje, pero supongamos que el que compraste vienen del mismo tono. Tu cable que abriste vienen del mismo color. No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es potencia.
No te vas a quemar, no te vas a matar, lo repito nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que yo tendré que hacer para identificar el positivo y el negativo, si yo conecto este circuito, los monto de una forma, poniendo una de las líneas en el rojo y el otro en el negro, y el LED prende, porque lo conecté, listo. Ya encontraste positivo, ya encontraste negativo. Si los conecto y no prende, es que lo tienes al revés. Este diodo te va a soportar este voltaje inclusive conectado al revés. Entonces, para que tú tengas esta terminal, ¿estamos de acuerdo? Para que tú tengas tu fuente de alimentación en tu dispositivo. Yo tenía por aquí entre los materiales que ya perdí, otro componente para que, por ejemplo, si tú decías, se dieron cuenta que yo tenía un eliminador de 9 volts. Dices, no, no quiero usar uno de estos, ¿no? Los tengo ocupados, no tengo a la mano y tengo un eliminador. Pero ese eliminador me da 9 volts. Ahora sí que voy a hacer uso del internet. Déjame mostrarte un 7805. Ok, lo voy a buscar porque por ahí lo debo de tener, 7805. Ahí está. Este componente, que es un 7805, es lo único que necesitas para bajarlo a 5 volts. Ok, tiene 3 pines, 3 patitas, que si tú lo montaras en la proto, bueno, literalmente, si tú lo conectaras aquí, pues lo conectas de tal manera que te queden los 3 extremos, ¿no? Pin de entrada, el de en medio que es tierra y el de salida. A la entrada de la parte central, no a los extremos, porque entonces ya hice llegar 12 volts a todo. Lo conecto a la parte central. Ese componente, repito, tiene 3 pines. Entonces, entre esos 3 pines, la entrada, ¿cómo lo voy a saber? Puedes checar la hoja de datos para que no haya ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la entrada que yo tengo aquí, que es el primer pin, la conecto a que coincida con la de mi, esta terminal, la conecto para que coincida con la de mi eliminador. La de en medio, que es tierra, la conecto a la terminal azul de mi proto y la roja la conecto a la terminal roja de mi proto. Perdón, la salida, que sería la tercera, la conecto a la terminal roja de mi proto. Y ya tendrías tú tu fuente de alimentación para que lo que montes aquí en medio esté energizado a 5 volts. Si no, simplemente abres, como te decía, tu componente, ¿estamos de acuerdo? Y ya con esto, ya puedes alimentar y tu circuito va a estarte funcionando. Esta conexión del LED, tú la puedes utilizar, esta estructura que hicimos de LED, tú la puedes utilizar como un probador para tus circuitos. Yo mis circuitos, ya lo veremos en otros ejercicios, ¿no? Mis circuitos van a estar conectados a voltaje y a tierra y deben de estar trabajando constantemente, etcétera, etcétera. Pero si en algún momento dudo si están funcionando, yo agarro y en lugar de conectar desde esta línea, la conecto de aquí. Esto lo puedo utilizar como un probador y voy poniéndolo en donde necesite medir para ver, aquí tenemos un eliminador, si este me da 0.3 amperes. Estamos de acuerdo, es lo que me soporta la entrada, pero la salida importante de este eliminador es que me da 5 volts con 2 amperes, lo cual significa que le puedo sacar hasta 2 amperes cuando me esté alimentando a un dispositivo de 5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es importante, dependiendo de lo que tú quieres hacer, dónde lo quieres aplicar, dónde lo quieres utilizar. Como se decía hace un momento, ¿no? Si yo lo voy a utilizar para alimentar un servomotor y nada más me da medio amper, como muchos cargadores, sobre todo de hace algunos años, de carga lenta que le llaman, me da medio amper, pues eso es tan poquito que literalmente no me va a dejar que esos motores funcionen de manera adecuada. Ahí está. Pero bueno. Y entonces se supone que si mi circuito ya está energizado, ¿ok? Ya debería de estar funcionando sin ningún problema. Y entonces cuando yo prendo y apago, el LED debería de estar encendiendo y si nosotros observamos ahí, pero resulta que no. El LED se queda y no, ese nada más fue un reflejo de la luz que tengo ahí. ¿Estamos? No enciende. ¿Por qué? Porque las líneas las pusimos al revés. Las desconecto. El blanco, que en mi cargador es el amarillo, ¿estamos de acuerdo? Y el otro extremo que nosotros tenemos ahí
y ya debería de estar encendiendo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos y lo que yo les decía hace rato? Si yo, por ejemplo, este circuito lo quiero utilizar para la alimentación de mis componentes, ya cuando empiece yo a armar cosas más adelante, bueno, pues entonces ya sé que esto está energizado, ya sé que tengo aquí la batería para poder hacer las conexiones que necesitemos. Bueno, ¿qué le hacemos nosotros entonces en este caso al sistema? Pues literalmente, ya cuando yo necesite tierra, ya no necesito estar peleando, ya lo mando directo a lo azul. Cada vez que me diga el diagrama, tienes que conectar a tierra, ahí está. Ya lo mandé al azul y esta línea ya está conectada a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y así ya tengo mi dispositivo para estar haciendo mis pruebas. Yo les decía hace un ratito, o hace un momento, que esto lo puedo utilizar para hacer pruebas. ¿A qué me refiero con hacer pruebas? La desconecto de aquí, voy a montar ahorita con otro cable de estilo, déjenme ver si tengo a la mano. Por aquí debe de haber otro cable. Aquí lo tenía. Es que este es macho hembra. Esos están conectados. Aquí están. Ok. Si yo quisiera ponerme a hacer pruebas para verificar que todo esté funcionando de manera correcta, bueno, lo pongo en el extremo del LED, estamos, y ya cuando yo esté haciendo pruebas si funciona o no funciona mi dispositivo, pues lo único que tendré que estar haciendo es montarlo donde yo tengo las conexiones. Yo ahí, por ejemplo, observo que esta compuerta en esta línea no tiene voltaje, aquí tampoco tiene voltaje. Si yo la mando acá, mira, ahí ya alcanzo a ver que mi LED ya prende. Y si yo hice en algún momento dado la conexión, una de las primeras conexiones que tienes que hacer en tus circuitos es la polarización, que es lo que acabo de hacer aquí. Entonces, si yo tengo dudas de que este circuito esté trabajando ya con este diodo y resistencia, pues nada más lo unimos ahí y mira, ya puedo ver, ¿sabes qué? Este circuito sí está bien energizado y así puedo probar también sus salidas, ¿no? Ahí ya veo, miren, se alcanzan a ver, la salida está prendiendo en mi esquema. Entonces, aquí yo lo armé con el eliminador que teníamos, pero igual lo podríamos haber armado, nada más que ahora sí que por tiempos, soldándole a estas líneas para nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra terminal, nuestro voltaje. ¿Cómo ven? Pero en fin, ¿dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Estos alambres los venden así, profe? Ya para que nosotros vayamos cortando. Sí, mira, yo te recomiendo que si vas a comprar para tus conexiones, hay dos opciones. Compras alambre para conexión, estamos calibre, me parece que es el 18, el adecuado, el que te queda mucho mejor, o el problema de comprarlo así es que tienes que comprar 1 metro de cada color y ahí pues, ya subió el costo, no los consigues, etcétera, etcétera. Si te das cuenta en los que yo estaba mostrando hace rato, bueno, ya llevan varios años que se han ido armando, pero estos los sacamos de unos, ¿cómo se llaman? O esos se usan mucho, los podemos usar mucho, el cable de red, el cable UTP, un cable de red que tengas por ahí, lo trozas y en el interior viene formado de varios alambres, que son los que yo estoy utilizando, por ejemplo. Y bueno, ya ahí, ¿para qué te digo, no? Con 1 metro de UTP tienes para los circuitos que tú vas a hacer. Estos que tengo acá, bueno, estos los puedes conseguir, son los gloriosos DuPont, entonces, que no te salen también caros, que son muy prácticos, son muy rápidos, pero ya cuando yo voy a hacer un esquema, un diseño más completo, más complejo, bueno, ahí evidentemente que tengo que atacarlos por los DuPont, digo, perdón, por el cableado, ¿no? Yo les mostraba hace rato, en este caso, este esquema que tengo aquí montado. O sea, esto fue un sensor que se montó, se estaban haciendo pruebas, pero bueno, si lo quitamos aquí, ve la forma que tiene este esquema. Esto no va, esto está sobrando. Ahí. Es más fácil darle un seguimiento a este diseño, estamos de acuerdo, a pesar de los pesares, de que sean muchos terminales, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, para mí es más fácil seguir algo así que agarrar y tratar de darle seguimiento. Y esta es la desventaja. Este esquema que te voy a mostrar es algo más sencillo.
¿Estamos de acuerdo? Este esquema es más fácil en cuanto a las conexiones, pero se ve horrible por esta situación. Es muy práctico, sí es Sí. muy rápido, o sea, muy rápido de hacer las pruebas, pero si ya lo vas a usar para algo más estable o más fijo, no te conviene, ¿no? Pero bueno, ahora sí que yo como les dije, no les estoy diciendo ni les estoy tratando de vender una idea de hazlo así, hazlo así, no. Les estoy mencionando las opciones. Ya ustedes decidirán qué es lo que les conviene, qué encuentran. Hay muchísimas opciones en ese sentido. Electrónica y esta materia o estas materias tienen la realidad es que son sumamente vivas, cambian constantemente y los componentes que antes tenías que armar una fuente de voltaje y te llevabas ahí todo un caos para poder armar tu fuente de voltaje, pues yo les digo, ¿no? Pues ya si quieres 5 volts, agárrate tu eliminador y ya de aquí sacamos los 5 volts sin problema. ¿Quieres más de 5 volts? Bueno, puedes meterle el elevador de voltaje que les comentaba y le puedo sacar hasta 12 volts sin problemas sin Pues hablar de cualquier potencia, pregunta, ¿no? Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan en el momento en que sea, pues lo podemos checar. Al contrario, ustedes, que tengan una excelente tarde de sábado y un excelente domingo y que ganen los Bucaneros.